Si has cogido un tren en España en los últimos años, probablemente te has encontrado con colas interminables, las típicas pantallas con los horarios que no se ajustan a la realidad, retrasos, incidencias, y toda esta cadena de cosas ha conllevado a un gran descontento generalizado sobre todo el tema del transporte público y más en específico en coger trenes. Pero, ¿qué está haciendo Renfe para remediar todo esto? ¿Cuál es el sistema y la tecnología detrás de todo este gran ecosistema que conlleva que tú cojas el tren y te quejes porque no llega a la hora? ¿Hay proyectos que están desarrollando para mejorar todo esto? Pues hoy te voy a enseñar en este vídeo justamente lo que no ves, la tecnología que hay detrás de Renfe. Vamos a entender por qué falla tanto y sobre todo entender qué están haciendo para remediar esto. Hay que decir que Renfe lleva varios años en un proceso de transformación digital. Y un proceso de transformación digital bastante serio. Tienen varios planes a 2028 y a 2030, creando centros de competencia, nueva tecnología, colaboran incluso con temas de la nube, tienen proyectos relacionados con la videovigilancia, han desplegado ya más de 9000 cámaras. Realmente tienen bastantes cosas, pero aún así sigue fallando, sigue yendo mal. En definitiva, todos hemos vivido esto. Retrasos sin explicación, paneles que no se actualizan, no saber si el tren va lleno o vacío. Y ya por el lado de la empresa también hay muchas más cosas. Actos vandálicos que tienen que mitigar, grafitis, averías que no se detectan a tiempo, fallos de seguridad. Pero entonces, si Renfe ya sabe todo esto, ¿por qué no toman cartas en el asunto? Pues verás, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Históricamente, un operador ferroviario tiene muchas patas dentro de todo este gran sistema. Todo el tema de los billetes, por ejemplo, va por una parte, el tren en otra, las estaciones en otra, el mantenimiento en otra rama. Cada uno suele estar en su sistema, con su base de datos y su aplicación. Eso hace que no pueda responder preguntas tan simples como si el calor de agosto afecta, por ejemplo, la vía donde pasa el tren, o qué probabilidad hay de una incidencia en el tren que va a circular mañana en este tipo de vía. Pues la gran apuesta de Renfe es juntar todos estos sistemas diferentes en un lago de datos, también llamado Data Lake, y empezar a cruzarlo todo. Un Data Lake es como un gran almacén de datos donde se guarda la información que tiene una empresa y se guardan tal y como llegan. Es decir, ahí pueden haber desde textos, archivos de Excel, imágenes, audio, vídeo, todo junto. Pero ojo, guardar datos no es copiar y pegar y ya está. Un data lake tiene que resolver una cosa muy poco atractiva, pero muy importante a la vez. ¿Cómo haces que miles de sistemas distintos hablen el mismo idioma? Me explico. Piensa en un sensor de vibración que te está mandando datos cada segundo. Por otro lado, una app de billetes te está mandando transacciones económicas. Y por otro lado, un taller te está mandando órdenes para un trabajo en específico. Incluso también una cámara que te está transmitiendo el vídeo y dándote información en una estación en específico. Todo esto está pasando a ritmos distintos, con información distinta y probablemente con archivos que no funcionan, duplicados y con todo tipo de ruido que hace que ese archivo que al final se envía no sea el adecuado o sí. Pero tranquilo, porque eso realmente es algo normal. La magia real y la potencia que hay es en el proceso, desde la ingestión hasta todo el procesado del dato y guardarlo de forma correcta. Explicado de otra forma y para que tampoco te líes. Hay un componente de esta cadena de tareas hasta que se guarda el dato en el data lake, en el que se recoge el dato. Después hay otro componente que valida ese dato aplicando pues una serie de reglas y finalmente hay una biblioteca que lo indexa para que tú en un futuro puedas encontrar este archivo. La gracia de esto es que si no consigues hacer todas estas tareas de forma correcta, empezarás a meter suciedad en este data lake y se convertirá en lo que suele decir la gente técnica un data swamp, cuando ya está todo descontrolado y hay archivos que no saben ni qué son. ¿Y qué hay ahí en el caso de Renfe? Pues de todo, desde históricos de billetes, ocupación, horarios, datos de sensores en trenes y estaciones, información de mantenimiento, incidencia, repuesto de los trenes. Y lo más probable en Renfe es que ese dato se cogiese en un inicio, pero no se aplicase ningún tipo de histórico, ni hubiera ningún tipo de trazabilidad de lo que se está cogiendo. Quizás se guardaba de forma medio permanente y se borraba a la semana, o incluso ni eso. Pero con el data lake en la nube que están empezando a utilizar, todo eso ya sí que se va a empezar a guardar de forma histórica y segura. Y también la gracia de esto, porque tú dirás, ¿y para qué guardar todo eso? Pues bueno, cuando guardas toda esa serie de información, puedes empezar a buscar patrones y, como había dicho antes, empezar a cruzar cosas. Por ejemplo, cada vez que la vibración pasa de cierto umbral, también hace mucho calor y este tren lleva funcionando X años, te voy a predecir que ese tren se va a estropear en un mes. ¿Qué ganas prediciendo que se va a estropear en un mes? Pues bueno, es un tren que no se va a estropear en medio de un día y va a hacer que menos trenes estén operativos, lo cual va a llevar a que hayan retrasos, incidencias y la gente esté descontenta. Supongo que ya vas pillando un poco por dónde quieren ir. Pero lo que quizá muchos estáis pensando, ¿cómo está de actualizado y por dónde van a día de hoy con este data lake? Pues de forma pública se ha dicho ya que la primera fase de este data lake ha sido desplegada.
Y por ahí también he visto que hay aproximadamente 1.000 millones de registros, aproximadamente también 16 millones de cargas diarias y 170 informes con ingresos, puntualidades, clientes, etc. Lo que no puedo confirmar a día de hoy es si esta primera fase se ha completado o incluso que han habido más fases que ya también se han completado. Pero bueno, hay señales de que este data lake realmente nunca va a acabar. De hecho, de normal, un data lake casi nunca tiene un día de fin, simplemente se va a ir ampliando. Y con los proyectos que te voy a ir mencionando a lo largo del vídeo, es un gran indicativo de que este data lake probablemente se está alimentando de esos proyectos que se han ido haciendo. Tengo que darle las gracias a quien ha hecho posible que este vídeo exista. Este vídeo está patrocinado por Vítrico. Si no lo conocíais, Vítrico es una empresa especializada en soluciones para IoT. En el caso de que estés montando un proyecto, son los que te ayudarán de verdad a elegir el hardware que necesitas para tu caso y a ponerlo a funcionar. Conectividad 4G, 5G y Wi-Fi con routers industriales y antenas, equipos LoRaWAN, toda la parte de energía y monitorización y también switches industriales o software VPN. Echadle un vistazo a todo lo que tiene en la web que os dejo en la descripción. Hasta ahora hemos visto esta cabeza pensante y este gran monstruo que es el Data Lake, con toda la información. Pero todo esto realmente sería humo si no hubieran de verdad pues, sensores en los trenes, en las estaciones, en las cámaras, en las vías. Y aunque este vídeo está muy enfocado en hablar de Renfe y de los trenes en España, la verdad es que la gran mayoría de la tecnología que sostiene todo este sistema está en Adif, que es quien gestiona la infraestructura, es decir, las estaciones y las vías. Entonces, ¿qué tecnología tenemos en campo? Pues mira, por un lado tenemos conectividad 5G y redes dedicadas a lo largo de los corredores, lo que permite que los trenes y sensores que hay en las vías envíen información a casi tiempo real. Por otro lado, tenemos también la gestión energética inteligente mediante contadores y sensores en subestaciones eléctricas, ventilación de túneles o iluminación de estaciones. Y finalmente la vigilancia de activos mediante sensores que miden esfuerzos estructurales, temperatura de la catenaria, dilatación de la vía o incluso nivel de agua en zonas inundables. En general el ferrocarril sufre mucho durante el tiempo. Imaginaos, tanto por el clima como por el uso que le damos. Calor, frío, lluvia, vibraciones constantes. Y en general, si solo revisas cada X meses, probablemente acabes llegando tarde a muchas de ellas, que yo creo que justamente eso es por lo que empezaron a lanzar todo este proyecto. Tiene mucho sentido. De hecho, en industria el mantenimiento predictivo de motores es lo que ahorra la gran mayoría de dinero en este tipo de fábricas inteligentes. Al fin y al cabo vas a tener un montón de datos y vas a aprender de esos datos, porque sin ir más lejos, la gran mayoría de veces que hay descontentos y que hay problemas son por incidencias de la vía, porque ha pasado algo o porque un tren se ha estropeado. Esto ellos lo saben y han empezado a pensar, ¿por qué no vamos a empezar a predecir fallos basándonos en los datos que tenemos? Cuando tienes una flota grande y envejecida, lo más normal es que tengas estas averías y incidencias. Y si mejoras todo esto, es donde más rápido se van a ver los resultados probablemente positivos. Más trenes disponibles, menos incidencias, igual a más gente contenta. Y creo que por eso Renfe está metiendo mucho foco e énfasis en todo esto. Y aquí es donde entra una noticia clave que se supone que va a cambiar el juego, que es la renovación y modernización de las flotas que se van a hacer de los trenes hasta 2030. Se prevé que a finales de 2025 e inicios de 2030 va a entrar un volumen importante de flotas nuevas, de nuevos trenes, especialmente para cercanías y media distancia, con un objetivo muy claro: rejuvenecer la flota y mejorar la fiabilidad. Más sensórica en sistemas críticos, ya sea pues en tracción, en frenos, en puertas, en climatización. También algo muy interesante, que es ese autodiagnóstico que se hace el propio tren, detectando él mismo fallos que tiene el tren sin necesidad de que una persona detecte esa avería. También más diagnóstico a bordo. Todo esto conllevará a que haya más telemetría, es decir, más datos que el propio tren está enviando a pues plataformas o aplicaciones que tenga Renfe, y en general todo esto hace que el sistema sea como más compatible, más actualizado. De nada te sirve empezar a hacer proyectos y tener un data lake con información y hacer aplicaciones si tu core del negocio, que es el tren, está envejecido y muy desfasado. Traducido al mundo real, si muchas cosas antes en los trenes se detectaban cuando pasaban, es decir, cuando ya estaban rotas, con estos trenes nuevos lo que se pretende es detectar una tendencia antes de que pase. Por ejemplo, una puerta que cada mes tarda más en cerrarse, un compresor que empieza a consumir de más, un motor que empieza a vibrar raro, cosas que quizá no te están dejando tirado y se estropean hoy, pero que probablemente se van a estropear mañana. ¿Y cómo se justifica todo eso y qué se pretende conseguir? Pues obviamente menos averías, menos incidencias, más disponibilidad y sobre todo lo que yo creo que más gente quiere es más puntualidad. Que su tren llegue a la hora y le deje en el sitio a la hora que indica, no media hora más tarde.
Y algo también que no he comentado es el tema energético, es decir, estos nuevos trenes probablemente tengan ahorros de energía, controlen mejor la climatización de forma más inteligente para ahorrar más energía, más coste, lo cual es bastante positivo a largo plazo. Por si no lo habéis entendido, la base que sostiene todo este proyecto y todas las cosas que, como veis, van añadiendo es que el mantenimiento de los trenes y de la vía pase de ser reactivo, es decir, se ha roto, arréglalo, a ser predictivo. Es decir, todavía no se ha roto, pero probablemente se rompa de aquí a un mes. Arréglalo ya. Y aquí es donde la base de todo esto es el IoT, que es un poco el tema que tenemos en este canal. Se van a empezar a poner sensores de vibración, de temperatura, de corriente, lo cual conllevará que si algo sale de lo normal, pues ese tren, esa vía, cualquier cosa que sea, se marcará como a vigilar o a intervenir si algún parámetro digamos que se sale de lo corriente y de lo común. Con esto claro, pasamos a un proyecto que probablemente no te esperas, que es la seguridad en las estaciones, el famoso proyecto RS3. Atacando un poco al problema real, la realidad es que hay un montón de cámaras en las estaciones, pero para detectar algo pasa porque una persona esté mirando a esa cámara. Es decir, si una persona deja de mirar la pantalla, mira hacia otra y, por ejemplo, entra alguien a hacer vandalismos y grafitis y no se da cuenta, ahí se queda, ya está. O por ejemplo, si alguien se cae a la vía y una cámara está enfocando ahí, pero esa persona no se ha dado cuenta porque no está mirando la pantalla o porque tiene más pantallas, ¿eh? Tampoco quiero decir que no esté mirando la pantalla. Esto genera pues un problema, ¿no? Y este proyecto RS3 es lo que viene a solucionar. Sustituir el sistema tradicional por cámaras IP conectadas, añadiendo servidores en las estaciones que analizan ese vídeo en tiempo real. ¿Con qué? Pues con algoritmos de IA probablemente. ¿Y para qué añaden eso? Te estarás preguntando. Pues la idea es que la propia IA, es decir, el propio modelo, se ve como enmarca y recoge y detecta un evento, como puede ser la caída de una persona en una vía, los grafitis que hablaba antes, intrusiones de gente en zonas que no se permite pasar, advertir de incendios, de humo, de peleas. Realmente se puede hacer para un montón de cosas, es bastante útil. Te estarás preguntando, ¿cómo puede ser que una inteligencia artificial detecte algo sin que una persona esté mirando? Pues piensa que ese sistema no entiende el mundo como lo ves tú. Lo que hace es que cada fotograma de ese vídeo o cada X fotogramas lo convierte en un número y el modelo empieza a buscar patrones, pues siluetas, movimientos, cambios bruscos, y luego hay otra capa que convierte esa serie de patrones en eventos. Por ejemplo, imagínate que una persona pasa por una línea virtual que se ha puesto en el propio programa. Pues eso detecta que una persona está pasando por un sitio que no debe. O si se detecta a una persona y esa silueta pasa de vertical a horizontal en pocos segundos o en milésimas de segundos, probablemente es que haya pasado algún tipo de caída. O si la cámara está enfocando a una zona determinada y empieza a detectar muchísimas personas, probablemente tenga que avisar porque ahí está pasando algo. Hay un cúmulo, una densidad de personas que no es lo habitual en esa zona. El flujo típico es que esta cámara IP conectada se está comunicando con un servidor que puede estar ahí en la estación o hacerlo en remoto. De todas formas, lo que habrá ahí es un modelo de visión que va a estar entrenado con una serie de reglas y que manda algún tipo de alerta cuando suceden esta serie de eventos. Y la alerta no es en sí un vídeo. Digamos que es como un paquete pequeño que podría tener la estación, la vía, el tipo de evento y el tiempo en el que ha sucedido. Incluso muchas veces pues un recorte de un fotograma que evidencia pues que ha pasado algo, ¿no? Justamente en el momento en el que está sucediendo ese evento. Piensa que con eso ya puedes mandar avisos de seguridad, mandar a personas para que vayan al sitio o lo que se crea oportuno, incluso llamar a la policía. Y algo muy importante que tendrán que hacer es que esos propios algoritmos procesen los datos de forma anónima. Es decir, que las imágenes se descarten en milisegundos acorde con la ley de protección de datos. Hasta aquí hemos visto ya todo el tema del cerebro, ¿no? Con ese data lake, el tema de los trenes nuevos, el proyecto de las cámaras, pero quizás te estás preguntando, ¿y ya está? ¿Eso es lo que han hecho? Bueno, pues no, hay más. Hace nada han presentado lo que se supone es la mayor inversión en temas de mantenimiento ferroviario de la historia. De la historia claramente para ellos, supongo. En concreto han sido 1.000 millones de euros, lo que podéis buscar como el Plan Integral de Talleres y Mantenimiento de Renfe, que tendrá lugar de 2025 a 2030. Te explico qué es esto. Cuando un tren llega tarde por una avería, casi siempre lo que se suele pensar es, muy bien, el tren se ha roto. Pero muchas veces el problema realmente es otro, como por ejemplo que el mantenimiento no ha llegado a la hora con el trabajo que se le había asignado, por lo que sea, y eso genera un cuello de botella. Por eso, lo que se pretende hacer en este proyecto es digitalizar los talleres de forma inteligente. Sí, talleres inteligentes. Suena muy bien, ¿no? Pero bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué es eso de taller inteligente? Han puesto sensores por todos lados, ahora lo hace todo de forma automática. ¿Qué es esto?
Pues no exactamente. Se está creando un software interno para monitorizar estos complejos de mantenimiento y así tomar decisiones con datos. Por lo que entiendo, lo que vas a empezar a ver es qué zonas del área de mantenimiento están disponibles, están ocupadas, están generando cuellos de botella. Con todo esto, al tener datos de todos los talleres y toda esa información, como se va a enviar a la nube o a una aplicación, una base de datos o lo que sea, incluso el propio Data Lake del que estábamos hablando antes, lo que se puede hacer es extraer características de patrones que hacen que sea más eficiente ese mantenimiento de los trenes. Imaginaos que hay una forma mucho más eficiente que han hecho durante el trabajo en diciembre en Madrid, pues pueden extraer este procedimiento, estas características y aplicarlo en otros talleres de mantenimiento. Por ejemplo, en Barcelona. Probablemente imagino que ahora lo harán de forma manual. Quizás seguramente hay una persona con algún programa interno que manualmente está diciendo pues lo que está pasando o cuántas veces se han hecho según qué trabajos, en cuántos tiempos. Pues imagino que ahora la idea es hacerlo de forma automática o al menos semiautomática. Puede ser de todo, desde sensores de ocupación que detecta que hay un tren que se está manteniendo o quizá alguna cámara que detecte pues bueno, este tren ha estado durante tanto tiempo. No sé, cosas del estilo. Y obviamente aprovechan todo este proyecto para todo el tema de la energía. Como son talleres que probablemente son viejos, quizá pues el tema energético no sea su fuerte, gastan las cosas más de lo que deberían, pues van a aplicar también todo el tema de placas fotovoltaicas para hacer que, bueno, que esos talleres digamos que se modernicen un poco más. Yo realmente lo veo bastante interesante. Imaginaos patrones que se puedan sacar del taller, como que cierta acción conlleva que se coma el 30% del tiempo, pues quizá hay que hacer de forma más eficiente esa tarea para arreglar esa incidencia de forma más rápida y poder dedicar tiempo a otras tareas. O ciertos patrones que se detecten que al fin y al cabo son cuellos de botella. O por ejemplo, que el taller número 1 hace una tarea de mantenimiento igual que el taller 2, pero en cambio el taller 3 lo hace de forma muchísimo más rápida, incluso la mitad de rápido. Pues ahí hay algo que mejorar y que puedes quizá extraer del tercer taller para aplicarlo en el segundo y en el primero. Esto, según lo que he podido investigar, son los proyectos más grandes que tiene Renfe y en los que más dinero están apostando. Pero no quería cerrar este vídeo sin hablar de 6 proyectos que ha lanzado Renfe justo ahora, hace nada. Son 6 proyectos de inteligencia artificial que se presentaron hace poco en Madrid y se hicieron una demo. Te las voy a explicar y quiero que en comentarios me dejes qué te parecen estas pruebas, porque como son demos, dime cuál te interesa más, cuál te interesa menos y cuál ves una tontería incluso. Primero uno que parece simple, pero si funciona realmente creo que cambia el juego, que es un asistente digital para empleados. Piensa en un interventor dentro de un tren. Tiene que resolver dudas de normativa, procedimientos, incidencias, tarifas, casos raros, y muchas veces esa información está desperdigada en documentos que ni siquiera sabe dónde están. Lo que entiendo que pretenden aquí no es tener un chatbot al uso, simplemente que ese conocimiento interno que se tiene se pueda disponer de él en tiempo real y de forma mucho más fácil. Porque cada minuto que hay alguien gastando tiempo en cómo hago esto, dónde lo encuentro, es realmente pues tiempo que se está perdiendo y que da un servicio mucho peor. El segundo piloto es información en tiempo real. Y ojo, no me refiero a poner un cartel que ponga retraso de 10 minutos. Aquí la idea es un poco más ambiciosa. Integrar tanto información interna como externa para que esa información que se da al viajero no sea un parche, sino una foto fiable del estado que hay del servicio, de forma real. Un ejemplo de información que podrían cruzar es datos operativos, es decir, qué está pasando en la red, con incidencias, ocupación y hasta contexto externo como la meteorología que hay. ¿Para qué? Pues para hacer algo que ahora falla muchísimo, anticiparse. El tercer piloto está muy relacionado con el tema de los talleres inteligentes y un poco en combinación con el proyecto ese del RS3, que era el de las cámaras. Es poner cámaras de visión artificial, un poco lo mismo que he explicado antes, pero en los talleres, de forma que ya no es la persona que visualmente tiene que ver que hay algo roto o que hay que arreglar alguna cosa, sino que es el propio modelo de visión artificial que ya detecta los errores, de forma que puede ser, por ejemplo, un validador de que eso está bien, de que se ha pasado con éxito. Al fin y al cabo va todo de lo mismo, de reducir los tiempos de espera y reducir los trenes parados de la mejor forma. Y el cuarto piloto, que creo que para mí es el más interesante, se centra en mejorar todo el tema del centro de operaciones. Es decir, sería como un asistente de ayuda a ese centro de operaciones que decide, por ejemplo, cuando una línea se corta o cuando un tren está averiado, tiene que buscar una solución que muchas veces está bajo presión y que tiene que decidir de forma muy rápida. Pues con este asistente ya no es una serie de un equipo que hace esto u otro dependiendo de la normativa o de los procedimientos que normalmente tengan, sino que lo puede hacer porque hay algo que está entrenado con datos en tiempo real de todo lo que está sucediendo y que te diga, bueno, si cortas esto y lo rediriges por esta otra vía o pasa esto y lo otro, conllevará a que eso repercuta en
esto y esto. La verdad es que la idea a mí me gusta. Lo que el piloto busca es unificar todas las fuentes de datos, generar toda esta serie de escenarios posibles que tendría que decir este centro de operación y recomendar una serie de acciones para reducir el impacto negativo. El quinto proyecto es el predictor de grafitis. Un poco lo que decíamos en el proyecto de las cámaras que detectaban los grafitis o gente que estaba vandalizando, pero no es bien eso. Es decir, no es detectar la acción de que está sucediendo ahora, sino predecir lo que va a suceder. Por ejemplo, si se han tomado datos de que en una zona en específico, en ciertas horas, ciertos meses, en ciertos años se hacen actos vandálicos, pues entrenar un modelo que pueda predecir, oye, es muy probable que esta semana haya grafiteros. Para mí es un poco la más futurista, realmente es posible, no digo que no lo sea, pero bueno, digamos que es la que menos me llama. Quizás estás pensando un poco como yo, el por qué no pones dinero y haces proyectos en que yo no llegue tarde al trabajo, que es al fin y al cabo por lo que más gente se queja, es decir, lo que yo quiero es que el sistema funcione bien, que yo vaya a la estación, que el tren llegue a tiempo y nada más. Pero bueno, el tema de los grafitis y actos vandálicos supone millones y millones de euros para Renfe, ya no solo por temas de limpieza y que no estén todos los trenes grafiteados, sino porque realmente eso es, un tren se coge, se pasa al taller, hace que el taller se llene mucho más, genera más incidencias, más cuellos de botella, que el taller esté más lleno hace que después el tren que se necesita arreglar para que llegue a tiempo no esté porque hay muchos trenes y se tienen que quitar. Quiero decir, todo repercute en las otras cosas. Digamos que no es algo trivial. Y el último de los proyectos es un supervisor a la conducción de esos trenes, es decir, detectar patrones de pues acelerones, frenadas, cosas que pueden repercutir en un riesgo de la gente que va en el tren. Y también, de hecho, les puede servir para todo el tema de la formación. Usar datos reales para mejorar las prácticas de la gente que está en los trenes. Lo interesante es el enfoque, no vigilar por vigilar, sino convertir conducción en un dato analizable. Un poco como en aviación. Con todo lo que te he contado en este vídeo, es un poco el plan que tiene Renfe para que de aquí a mínimo 5 años, tu descontento probablemente que tengas con el tema de los trenes sea mucho más positivo. Me gustaría que me dejases en comentarios qué te parecen esta serie de proyectos, si los ves bien, si los ves mal y un poco qué te ha parecido el vídeo. Si os gustan este tipo de vídeos, también me gustaría que me lo dejaseis en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.